Perfecto, Buenas tardes a Pablo. todos. Primero que todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Hoy tenemos una masterclass súper interesante que se llama La obra de arte aplicado y la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a ella, a propósito de una muy reciente sentencia del Consejo de Estado sobre un caso de botellas de cerveza que el doctor Jesse Ríos nos va a explicar y que adicional a eso también tenía un antecedente con el caso de Colaipola, entonces también es bastante interesante pues que escuchemos cómo la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a este tema de las obras de arte aplicado. El doctor Jesse Ríos es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Privado de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Procesal y Derecho Comercial, es socio fundador de Zapata Ríos Abogados Asociados, ha sido secretario de Tribunales Arbitrales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, él fue presidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor y actualmente es nuestro vicepresidente. Su carrera ha transcurrido en el sector público, los organismos internacionales y actualmente desde el ejercicio independiente del derecho. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Registro, jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, jefe de la Oficina Jurídica de Radio Televisión Nacional de Colombia, asesor jurídico y subdirector de Derecho de Autor en CERLALC, y en el área académica es profesor en la especialización en propiedad intelectual y en la maestría de gestión cultural de la Universidad Sergio Arboleda, tutor de la Academia de la OMPI y conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. Doctor Jesse Ríos, muchísimas gracias por estar acá presente y estamos pues súper ansiosos de escucharlo porque además sabemos que tuvo una relación también fuerte con este caso en su momento, entonces pues estamos en sus manos y muy ávidos de conocer de este tema. Gracias, Julián David. Y muchas gracias de verdad a todos los asistentes, a Secolda por esta invitación. Yo he asistido a muchos tertulias, como inicialmente lo llamábamos masterclass, pero nunca he tenido la oportunidad de hacer una. Entonces, bueno, esta es mi primera vez. Vamos a ver cómo sale. Eh, Voy a compartirles una presentación que preparé. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, Voy a quitar esto por aquí. Entonces, pues el tema que me han solicitado está muy vinculado, sí, con una reciente sentencia del Consejo de Estado en estas materias. Y en realidad voy a dividir la charla como en dos partes. Me parece, yo cuando la estaba preparando, pues empecé mirando las sentencias, pero me parece que para poder sacarle el jugo y entender, digamos, en sus reales dimensiones, los dos pronunciamientos que tenemos sobre esta materia, me parece que es importante hacer como primero un paneo general conceptual, porque muchos que van a decir estas sentencias, tanto el caso Colaipola como la reciente sentencia del año 2022, pues finalmente aterrizan muchos de estos conceptos pues a dos casos concretos y me parece que es para efectos pedagógicos mucho más fácil ir como de lo general a dos casos particulares, cómo se aplicaron en esos dos casos estas ideas generales en relación con las obras de arte aplicado. Eh, Obra de arte aplicado y por lo tanto vamos a hablar alrededor de, del objeto de protección del derecho a autor. Precisamente la conclusión básica de la sentencia del Consejo de Estado es que en el caso que se le presentó a consideración, pues no había una obra, no había un bien protegido por el derecho de autor y que por lo tanto pues ahí no había, la Oficina de Derecho de Autor había hecho bien en no registrar eso que no podía ser considerado una obra. Entonces, digamos que en buena medida estas discusiones van a estar relacionadas fundamentalmente con el objeto de protección que recordemos todos, pues son las obras artísticas o literarias. Recordemos cómo el convenio de Berna, más que proteger a los autores, si uno mira su artículo primero, habla de que están constituidos para la protección fundamentalmente de las obras. Es una cosa bien interesante del convenio que seguramente tiene una carga ideológica detrás de eso. Y dentro de ese
concepto de obras están, pues, todas las producciones, leo textualmente, en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. Fíjense que es una expresión bastante amplia y en buena medida las empresas o la empresa que solicitaba los registros, tanto en su momento de la etiqueta de cola y pola, como en este caso de las botellas, partía de esta premisa, es decir, mire, es que el concepto de obra es muy amplio y ahí cabe cualquier forma, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. Y el mismo convenio de Berna lista textualmente en el artículo 2 que entre los diferentes ejemplos de obras que están protegidas por el derecho de autor están las obras de arte aplicado. Entonces tenemos el objeto general y un tipo específico de obras que son las obras de arte aplicado. Eso que ustedes ven ahí en la diapositiva, pues es como la definen. Discúlpenme que tengo una tos, estoy saliendo de una gripa, pero bueno, ahí la vamos haciendo a medida que, claro, llega la noche, más tos me da. Pero este artículo 3 de la decisión andina trae una definición de lo que se entiende por obra de arte aplicado. ¿Sí? Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético, perdón, una obra de bella, tenemos partir, el punto de partida, antes de hablar de obra de arte aplicado, es de la obra artística. Y la obra artística es aquella definida como que apela al sentido estético de las personas que la contemplan y trae unos ejemplos, ¿no? Las pinturas, los dibujos, grabados y litografías. Antes de hablar de obra de arte aplicado, entonces tenemos que tener muy claro el concepto mismo de obra artística o obra de bellas artes, como lo llama la decisión andina. Fíjense que este es un tipo de obra que tiene una característica especial. En sí mismo tiene una función. Es apelar al sentido estético, ¿no? Generar un impacto. Lo estético no necesariamente tiene que ser bello, aceptable, bonito, que pues eso es una consideración eminentemente subjetiva. Es más, hoy en día los que saben más de arte que yo, pues tendrán muchos ejemplos de obras artísticas que ni siquiera buscan crear una sensación placentera o estética al usuario, sino de pronto un impacto, una repulsión, no sé, muchas de estas instalaciones artísticas, un mensaje, lo que sí, digamos que no necesariamente es este estético a veces relaciona algo, un juicio de valor positivo, sino fundamentalmente es eso, busca crear es un impacto en la sensibilidad del usuario. Y no necesariamente significa que sea bonita, bella, porque pues recordemos todo, está el principio general de que para el derecho de autor es absolutamente intrascendente el destino o el mérito de la obra. Pero, como les digo, si busca es generar ese impacto. No significa este principio de que no estarán, o que el mérito o valor de la obra no es un criterio que define su protección. No significa este principio que cualquier cosa está protegida por el derecho de autor. Finalmente, el derecho de autor tiene una razón de ser, unas finalidades que es fundamentalmente proteger a los autores y a las expresiones de su creatividad, de su ingenio y de su esfuerzo que se expresa a través de las obras. Es decir, tiene un objeto especial de protección que no se amplía a que cualquier cosa pueda estar protegida. Pero sí necesitamos hablar de que haya una obra de bellas artes o artísticas y ese umbral de lo artístico es lo que va a definir si estamos o no en el marco del derecho de autor o si de pronto estamos en el marco de otra área de la propiedad intelectual. Entonces, teniendo claro que el punto de partida es la obra de bellas artes, ahora sí uno puede ir más allá y es, bueno, ¿y qué sería esa obra de arte aplicado? Simplemente es una obra artística con un valor agregado, con un más, unas condiciones particulares que la hacen especial. Creo que ahí habría un ejemplo. ¿Sí? Estas obras de un autor argentino, Claudio Baldrich, son unos dibujos
que finalmente se incorporan en un elemento útil y eso es lo que se puede entender como una obra de arte aplicado, ¿no? Es una obra artística más un valor agregado que es una utilidad o estar incorporado en un bien útil. No, es Bien cierto, sea, estoy charlando, ¿sí? solo que me tengo que conectar nomás. Bien sea que esa obra, como dice ahí la decisión andina 351 en el artículo 3, ella misma tiene funciones utilitarias. Pensaría que es, por ejemplo, el caso, un anillo, una pulsera que tenga un determinado brocado, diseño, que la haga en sí misma considerada una obra artística, pero en sí misma es un elemento útil, o que se incorpore a un elemento útil. Un ejemplo sería este, el de la silla, ¿no? Una cosa es la obra y otra es que se incorpora ese elemento útil que es la silla. Eh, Valga aquí anotar una cosa, el derecho a autor no está llamado a proteger artículos utilitarios. Digamos que eso no hace parte de la finalidad misma del derecho a autor, pero sí aquellas obras literarias y artísticas que, aun cuando tengan un propósito utilitario o se incluyan en un elemento útil, que es lo que constituye propiamente las obras de arte aplicado. Y las obras de arte aplicado tienen en el convenio de Berna un tratamiento especial. Es curioso, debe haber algunas razones, imagino, políticas de tradiciones jurídicas que trató el convenio de Berna converger, llegar a un punto de acuerdo entre las diferentes tendencias. Pero fíjese que la obra de arte aplicado, el convenio de Berna, reserva a las legislaciones nacionales la facultad de regular lo relacionado con la protección de estas obras y los dibujos y modelos industriales. Entonces, fíjese que aquí ya me está hablando de dos cosas. O le está diciendo a los países, usted determinará la forma como va a proteger las obras o los dibujos y modelos industriales, que son propias de la propiedad industrial. Y además dice, usted determinará, perdón, lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, de los dibujos o de los modelos, teniendo en cuenta lo relacionado en el artículo 7.4. El artículo 7.4 es el que permite establecer unos plazos de protección diferentes a los plazos generales, sino aquí puede decir, mire, puede ser una protección, si no estoy mal, mínimo de 25 años. Pero además de eso, incluso dice, usted puede establecer unos criterios o requisitos, los que determine la legislación nacional, no sé, estaría, digamos, fuera de las reglas generales de requisitos de protección de las obras. Las legislaciones nacionales podrían establecer unos requisitos particulares. E incluso trae unas reglas, este artículo 2.7, sobre, por ejemplo, qué sucede si en el país de origen la protección se puede reclamar como dibujos y modelos en el país de origen. Dice, no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos. Es decir, si en el país de origen solamente se protege como dibujo o modelo, no se podría alegar protección por fuera del país. Sin embargo, dice el mismo artículo 2.7, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas. Entonces, fíjese que es una obra a la cual se le da un tratamiento muy particular y muy especial y con unas facultades especiales por parte de los legisladores nacionales. ¿Y cómo está regulada esas obras de arte aplicada en nuestro derecho interno? Ya tenemos la Convención de Berna, pero cuando uno aterriza en las normas internas, y cuando yo me refiero a normas internas, no solamente me refiero a la legislación nacional propiamente dicho, sino también al derecho comunitario. Tenemos fundamentalmente dos artículos. Y como vamos a ver, cada uno de estos artículos refleja una particularidad, forma de tratamiento de las obras de arte aplicado. Hay una diferencia sustancial. El artículo 6 de la ley 23 de 1982 es un artículo más largo, pero su inciso final trae esta anotación. Dice, las obras de arte aplicado a la industria
solo son protegidas en la medida que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas se puedan ser aplicadas. Es decir, este artículo está influenciado por lo que vamos a ver como la doctrina de la separabilidad. Solamente se reconoce una protección a la obra de arte aplicado si yo conceptualmente, no materialmente, sino conceptualmente, puedo separar esa obra del elemento útil que la contiene, ¿no? Ahí en la diapositiva habría un ejemplo. Ese dibujo, esa cara feliz, digamos que es uno de las obras que más se han utilizado en la industria de la moda en diferentes modelos, diseños, etcétera. Incluso en la película de Forrest Gump hay una escena donde se trata particularmente esta película cuando él va corriendo todo lleno de barro y alguien le pasa una camiseta, se la pone en la cara y sale esta figura y entonces supuestamente de ahí salió esta figura. Pero fíjense cómo esta obra de arte aplicado, ese dibujo, conceptualmente se podría separar del elemento útil que la contiene. Es decir, yo puedo perfectamente determinar la existencia de esta obra, incluso independientemente de si se incluyen camisetas, pantalones, pocillos, etc. Hay una forma de una separación conceptual sobre ese elemento útil. Ahí es donde diría la ley 23 del 82, esta obra está protegida, pero si no tengo la posibilidad de separarlo conceptualmente, dice, no señor, las puertas del derecho de autor estarían cerradas para esta materia. Pero unos años después, en 1993, y esto va a ser importante cuando miremos los casos, ¿qué régimen se aplicaba? La decisión andina también trajo una regulación sobre las obras de arte aplicado, y es una regulación minimalista, casi que no se refirió a ellas. Simplemente en el artículo 4, que es el que nos dice cuáles son las obras protegidas por el derecho de autor y nos trae una lista abierta de obras protegidas, simplemente la menciona. Pero a diferencia de lo que hizo el legislador nacional, no la cualificó, no la condicionó, simplemente dijo, mire, la protección que concede a través de esta decisión a las obras artísticas, científicas que puedan reproducirse o divulgarse, es decir, las condiciones generales de cualquier obra, entre otras, las siguientes. El literal J habla de las obras de arte aplicado. El que no condicione la protección de las obras de arte aplicado va a tener unas implicaciones que ahora las vamos a ver, que se van a ver reflejadas en la sentencia. Pues bien, como les venía diciendo, paralelamente a las obras de arte aplicado, hay otro objeto de protección de la propiedad intelectual que podríamos, es como una especie de primo hermano de las obras de arte aplicado. Es un pariente cercano, que son los diseños industriales. Y en nuestro ordenamiento comunitario tenemos una regulación específica para esos diseños industriales. La decisión 486 del 2000, artículo 113, aquí los expertos en propiedad industrial, el doctor Ricardo conocerá mucho mejor de este tema, trae una definición de diseño industrial, ¿no? Como lo entiende como la apariencia particular de un producto, que se constituye por ese conjunto de líneas, combinaciones de colores, cualquier forma externa, bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, texturas materiales, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Es decir, la propiedad industrial acogió una protección a un bien particular que lo llamó diseños industriales, que tiene sus propias condiciones. ¿Sí? Así como el régimen de derecho de autor trae unas condiciones para que algo pueda ser considerado obra y a su vez para que pueda ser considerado obra de arte aplicado, pues la propiedad industrial también trajo unas condiciones generales para que algo pueda ser protegido como diseño industrial, además de que el registro y las cosas, pero fíjense que habla primero de un requisito de novedad, y una novedad entendido en los términos del artículo 115 de la 486, ¿sí? Que el diseño no haya sido accesible al público previo a la
fecha de prioridad de registro. También aclara ese mismo artículo 115 que no habrá novedad si el diseño lo único que hace es diferencias secundarias o insubstanciales respecto de las realizaciones anteriores o porque se refiere a otra clase de productos o destinos, ¿no? Siempre cuando pensamos los diseños industriales, muy diseños de ropa, en el sector automotriz, en el sector de tecnología, y además de eso, el 116 trae también como otras condiciones para las cuales o dice no podrá ser registrado. Es una causal de irregistrabilidad de ciertos diseños si no cumple con ciertas condiciones. El literal A le apunta es no pueden registrarse diseños que atenten contra la moral o el orden público, ¿no? Esa causal que trae la propiedad industrial de protección de la moral o orden público. Este literal B que me parece interesante es desde la propiedad intelectual, dice también industrial, no cualquier diseño es protegido, ¿no? Sino, y por ejemplo, aquel que simplemente esas formas, esa combinación de colores, esa textura, simplemente obedece o está dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. Simplemente ese carro tiene esa forma o ese celular tiene esa forma, esa pantalla, pero obedece simplemente a una necesidad funcional, pues no estaría tampoco protegida por el diseño industrial. O el literal sé que me habla, mire, los diseños industriales que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forma parte, ¿no? Es decir, aquí nuevamente vuelve esto, si esa forma está en función de un aspecto particular que es piezas que deben montarse o conectarse, pues en principio eso no estaría protegido. Pero ¿para qué traigo estos requisitos? No tanto para hablar de los diseños industriales, sino para mostrar que, mire, el mismo sistema de propiedad industrial, así como lo hace el derecho de autor respecto a las obras de arte aplicado, trae unos requisitos para su protección. Y eso va a ser importante cuando miremos la acumulación de protección que se puede dar en nuestro ordenamiento. Un mismo bien podría eventualmente estar protegido, puede estar protegido como diseño industrial, pero también como obra de arte aplicado, siempre y cuando cumpla con las condiciones que cada uno de estos dos sistemas, derecho de autor o propiedad industrial, ha establecido para estos efectos. En el plano internacional, es decir, si vamos al Convenio de París, la protección del diseño industrial es muy pequeña también. Simplemente dice, los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión. El Convenio de París, el artículo 5, quinquies. Incluso por ahí en los documentos de la OMPI que dice, mire, esta obligación de protección, cada estado determinará cómo la puede proteger. Incluso una forma de cumplir esta obligación del Convenio de París sería, por ejemplo, que un país reconociera que un diseño industrial se puede proteger como obra de arte aplicado. Esa sería una forma de cumplimiento si solamente nos quedamos en el campo del Convenio de París. Pero fíjense cómo llegamos al punto de más que zonas grises, zonas donde se conecta el derecho de autor o la propiedad industrial y la propiedad industrial, ¿no? ¿Hasta qué punto alguno de estos bienes podría estar protegido o por el derecho de autor o por la propiedad industrial o incluso por ambos sistemas? Es uno de esos aspectos de convergencia de cada una de estas áreas. No todos los países regulan este tema de manera similar. Realmente uno identifica tres tendencias, si se puede o no otorgar protección acumulada a las obras de arte aplicado y a los diseños industriales. Un primer modelo, que es el de la acumulación absoluta, es decir, no hace distinción entre uno y otro y cualquier
diseño puede ser protegido también como por derecho de autor, o cualquier obra de arte aplicado podría aplicarse en un otro medio. Hay un segundo modelo de separación o de separabilidad más bien, y un tercer modelo de protección acumulado pero independiente. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El modelo de protección absoluta, que es el modelo francés, parte de un fundamento filosófico, y es la unidad del arte. Según esto, el arte es uno y todo es arte. Y cualquier diseño, cualquiera que sea su grado de creatividad o de originalidad, se protege por el derecho a autor. Y además, si se puede registrar como diseño industrial, también estaría protegido por la propiedad industrial. No se exige requisito más allá o alguno al diseño para ser protegido por el derecho a autor, y no se evalúa tampoco si es artístico, en la medida que eso se considera que es una labor imposible, netamente subjetiva, y en la medida en que todo es arte. El arte es uno y todo es arte. De tal manera que este es como el modelo más amplio en lo que se refiere a protección. Y además de eso tiene un fundamento legal, normativo, que eso es importante porque una cosa es que haya una filosofía, pero otra cosa es que eso se exprese en el ordenamiento jurídico y que uno pueda decir si efectivamente estas normas responden a esta filosofía. Y son estos artículos del Código de Propiedad Intelectual de Francia, que opera en dos vías, ida y vuelta, es decir, desde el derecho a autor hacia la propiedad industrial, pero también desde la propiedad industrial hacia el derecho a autor. Esto lo explica muy bien Otero Lastres en un documento muy interesante, un estudio que tiene muy interesante sobre esta protección acumulada o no de los diseños industriales y las obras de arte aplicado. Entonces, fíjese cómo ese artículo L513.2 lo que está diciendo, mire, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de los libros 1 y 2, que son los del derecho a autor, el registro de un modelo conferirá a su titular un derecho de propiedad que éste podrá acceder o licenciar. Aquí está diciendo, sin perjuicio de la protección que le den el derecho a autor, si usted logra registrar un modelo industrial, también se lo protejo por propiedad industrial. Ese sería el camino que va del derecho a autor a la propiedad industrial. Y el artículo L112, 2 y 10, a su vez dice, mire, estarán protegidas las obras de arte aplicado, pero además el 14, y esto seguramente obedece mucho a la tradición francesa, a la industria que se mueve en Francia, dice expresamente, mire, las creaciones de las industrias de la moda, confección, la fabricación de joyas, aderezos personales, se considerarán industrias de temporada de la confección y la fabricación, las industrias que por exigencias de la moda renuevan con frecuencia la forma de sus productos y especialmente la fabricación de prendas de vestir, la platería, lencería, el bordado, la moda, el calzado, la guantería, la marroquinería, la fabricación de tejidos de gran novedad o especiales para la alta costura, la producción de joyas y calzados medidas, así como las fabricaciones de tejidos para la decoración anteriores. Estos se consideran bienes protegidos por el derecho de autor. Entonces, fíjese como allá hay una tipificación particular, especial, inequívoca, que nos dice todos estos diseños de este tipo de modas, de industrias, de la moda, de la marroquinería, de la joyería, estarán protegidas también por el derecho a autor. Por eso es que se dice es de doble vía esa protección, desde el derecho a autor hacia la propiedad industrial, pero también desde la propiedad industrial hacia el derecho a autor. Aquí, digamos que si aplicáramos este sistema en nuestro país, el registrador, la Oficina de Derecho de Autor,
no tendría que hacer ningún análisis sobre si algo es obra, es original o es obra artística, simplemente porque se presumiría que estaría protegido también por el derecho a autor. El segundo modelo, que es el modelo de la separabilidad, más de tradición italiana, pero que tiene un reflejo en nuestra legislación interna, que es el artículo 6. ¿Sí? Es aquel que dice, solamente le protegeré las obras, y el que utiliza el solo estarán protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en que ella pueda ser aplicada. Se parte de que derecho a autor y propiedad industrial son sistemas de protección independientes, no permite en principio una acumulación de protecciones y solo se protege la obra de arte en la medida en que su valor artístico pueda disociarse o separarse desde el punto de vista conceptual. Fíjense que esa es la norma que está en nuestra legislación interna. Pero como a partir de diciembre más o menos del año 93 empezó a regir la decisión andina 351 y la decisión andina 351, como les mencionaba, no condiciona la protección de la obra de arte aplicado a la separabilidad, simplemente dice que las obras de arte aplicado hacen parte del objeto de protección. Es claro que ese modelo de protección cambió con la introducción de la decisión andina 351 del 93, porque donde no hace ninguna consideración el legislador, pues al intérprete tampoco le es válido hacerlo. Recuerden, pues, por el principio de aplicación inmediata y preferente del derecho comunitario, pues hoy lo que tenemos que aplicar en esta materia de obra arte aplicado no es el artículo 6, sino es la decisión andina 351 del 93. Y como la decisión andina 351 del 93 no condicionó la protección de la obra de arte aplicado a la separabilidad, no podríamos considerar que ese requisito sigue vigente. Pero los requisitos que sí están vigentes para que algo pueda ser protegido como obra de arte y además de arte aplicado es que cumpla con las condiciones mínimas que el derecho de autor y que la misma decisión andina 351 ha establecido para que algo sea considerado obra. Primer requisito, que sea producto del intelecto, que sea original, pero además, en este caso, si queremos que sea obra de arte aplicado, pues que tenga una función o se incorpore en un elemento útil. ¿Cuál es la diferencia con el modelo de acumulación absoluta? Es que aquí se admite la acumulación, se admite que un bien puede estar protegido por derecho de autor o por propiedad industrial, siempre y cuando cumpla con los requisitos de uno y otro. ¿Sí? Puede que sea muy diseño, pero si no cumple con las condiciones para ser considerado obra, pues no estaría protegido. O puede ser que sea una obra de arte aplicado, pero de pronto perdió la novedad y entonces ya no lo vamos a poder registrar a través de propiedad industrial. Eso, digamos, teóricamente se admitiría en uno o en otro, o eventualmente podría estar protegido por ambos sistemas. Ricardo Antequera, por ahí tiene unas publicaciones de hace mucho tiempo, él señalaba, miren, en la comunidad andina este sería el modelo más bien aplicar. La misma, el Tribunal Andino de Justicia tenía unas interpretaciones desde hace mucho tiempo, desde los años 90, finales de los 90, que le apuntaban a eso, y lo reafirmó recientemente, cuando el Consejo de Estado, para fallar este caso de las botellas, pues pidió una interpretación prejudicial al Tribunal Andino. Esta fue la interpretación que se aplicó, la 317 IP 2019. Y en este numeral 2.9 me parece que el tribunal claramente se inscribe dentro de esta, o reitera más bien, porque como les digo, esto ya lo venía diciendo desde hace tiempo, reitera que en nuestro régimen no habría una acumulación absoluta, sino una acumulación sí posible, pero independiente. Fíjense, voy a leerlo porque después es muy corto, pero me parece muy contundente, sobre todo al final de este párrafo. Dentro de la esfera del derecho de autor, no cabe duda que las obras de arte aplicado son susceptibles de ser protegidas y no se podría negar o impedir tal protección. Bienes protegidos por el derecho de autor
en razón que la finalidad de una creación intelectual original haya estado concentrada inicialmente en el valor generado por su aplicación o funcionalidad, o haya estado destinada a distinguir una apariencia particular o un aspecto ornamental o estético de un producto determinado. Aquí está diciendo el tribunal, la finalidad de esa obra no es una condición para excluir la protección. Con independencia, es decir, me está diciendo, más allá o paralelamente de la protección, de la tutela que pueda otorgar una creación novedosa en el ámbito de la propiedad industrial, resulta evidente que una obra de arte aplicado original puede naturalmente constituir el objeto de protección de los derechos de autor. Fíjese que está aceptando una posible protección acumulada, pero con independencia de lo que pueda suceder allá en la propiedad industrial. Este sería el modelo vigente a partir de la decisión andina 351 de 1993. Este sistema de protección acumulada pero independiente se aplica en otros países. Belarus, por ejemplo, exige que para que un diseño esté protegido por el derecho a autor, tiene que cumplir unas características artísticas acentuadas. O sea, se debe acentuar su naturaleza artística. Y en España se ha aceptado, o se tiene, digamos, como por regla general, que el grado de creatividad y originalidad propia de las obras artísticas es una condición necesaria para que un diseño también pueda ser protegido por el derecho de autor. Fíjense que aquí habría que analizar desde lo que dice la decisión andina, ¿sí? Las obras de arte aplicado estarían protegidas por el derecho de autor, pero también desde lo que no dice, es decir, a diferencia del sistema francés, nosotros no tenemos una regla tan clara que diga que, por ejemplo, todos los diseños de modas, de marroquinería, de bisutería, están protegidos por el derecho de autor. No, hasta allá no llegó nuestro sistema. Simplemente trae unas condiciones generales que son las que debe cumplir cualquier objeto que pretenda ser protegido, que sus titulares pretendan protegerlo a través del derecho a autor. Entonces, vemos con ese panorama general. Ahora sí miremos qué fue lo que, cómo fue que se resolvieron dos casos en el Consejo de Estado que regularon esta materia. Uno es un caso bastante antiguo ya, del año 95. Y este caso, hay que tener presente algo. Los hechos que dieron origen se dieron en el año 93, pero antes de que entrara en vigencia la decisión andina 351. La decisión andina, si no estoy mal, el doctor Zapata me corregirá si estoy diciendo mentiras. Entiendo que entró a regir por allá como en diciembre de ese año. Hasta diciembre lo que teníamos era solamente la ley 23 de 1982. Por lo tanto, este caso fue resuelto bajo la vigencia o en vigencia de una normatividad anterior. ¿Y por qué lo he traído a colación? Porque en un grupo de WhatsApp que tenemos en Secolda, cuando salió la sentencia del Consejo de Estado reciente, se empezó a hablar de este caso como un antecedente. Y a mí me parece que este no es un antecedente de este caso, porque son situaciones que se resolvieron bajo legislaciones diferentes, no son del todo comparables. ¿Por qué? Porque para el momento en que se dieron los hechos, no estaba vigente la decisión andina 351 del 93. ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión? Año 1993, y vea que lo resolvieron en 2 años. ¿Qué diferencia con lo que ha pasado últimamente? Parece que vamos de mal en peor en materia de mora judicial. Fue digamos, un caso que se resolvió relativamente rápido. Fundamentalmente fue que se quiso registrar la etiqueta de una conocida bebida que se comercializa en el país, más la expresión cola y pola. ¿Cuál era el argumento fundamental de la empresa que pretendía este registro? El artículo 2 de la ley 23, el que me dice,
Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, los cuales comprenden todas, y ese todas era sobre recalcaba, las creaciones del espíritu en el campo científico, literario o artístico. Cuando se fue a hacer este registro de esta etiqueta y de esta expresión, pues la Oficina de Derecho de Autor se negó a registrar, se negó a escribirlo. Básicamente, se argumentaba que la ley, que no todo estaría protegido por el derecho de autor, todo lo que se escribe, que se compone, que debe tener un elemento que permita pasar de ese umbral de un bien a ser una obra propiamente protegida. Y también la oficina reivindicó mucho en su momento que tenía un deber de dar claridad para no incurrir o generar confusión en el mercado y que un registro de este tipo el día de mañana pudiera, digamos, utilizarse para un fin diferente al que fue concebido el derecho a autor, que es la protección de los autores y de las obras artísticas o literarias. No sé, es de pronto utilizado para una forma de obstaculizar un competidor o cosas por el estilo. Entonces, ahí hubo, digamos, como la discusión, se trabó la litis. El uno decía, mire, es que el artículo 2 de la ley 23 dice que todas las obras están protegidas, la Dirección Andina, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, su oficina de registro decía, no, mire, no todo puede estar protegido por el derecho de autor y me abstendría de hacer el registro. Pues bien, en esa sentencia del año 95, Ernesto Rafael Ariza Muñoz como ponente, una sentencia muy corta, muy al punto, se centra, mire, esto hay que resolverlo es a la luz del artículo 6, porque eso era lo vigente. ¿Y qué es lo que dice el artículo 6? El principio de separabilidad. Solamente podemos proteger esa obra siempre y cuando podamos separar conceptualmente la obra del bien u objeto en el que pueda ser aplicada. Ahí se dijo, mire, puede coexistir esa protección, pero siempre habrá que tener presente este requisito de necesidad de separar el valor artístico del carácter industrial al cual se aplica. Y en ese caso considero que, el Consejo de Estado consideró que conceptualmente no era posible hacer esa separación. ¿Cuáles fueron los argumentos que básicamente tuvo? Dijo, mire, las pruebas que se allegaron al proceso, que entre otras cosas eran los parámetros creativos que se le impusieron al autor para crear la etiqueta. Es decir, la empresa le dijo, mire, yo necesito una etiqueta que refleje tal cosa, que traiga un águila, porque ese es digamos, como el referente que se tiene en el mercado de mi empresa. Fíjese que ahí no hubo una posibilidad, una autonomía artística del todo en la creación de la obra, sino que fue dado por unos parámetros comerciales, industriales, corporativos, que estableció la empresa. Y los documentos de creación de esa etiqueta daban fe de eso, los diferentes borradores que se presentaban, cámbiale esto, póngale los colores. Ahí no hubo una libertad artística, podríamos llamar. Y al final dice, pero no solamente es el proceso de creación de esa etiqueta, sino el resultado final. Si usted mira el resultado final, no lo puedo disociar de la empresa para la cual se va a utilizar esta etiqueta como una marca. Aquí el elemento útil en el cual se incorporaba era, pues además de una etiqueta, esto podría ser eventualmente considerado una marca. Las figuras que aparecen en la obra, como lo afirma el apoderado de la actora, caracterizan a la compañía e identifican los productos de esta, de tal manera que cualquier persona que observe la obra necesariamente la relaciona con un producto de la cervecería tal, llámese refajo o simplemente cerveza. Fíjense que aquí no era posible disociar el elemento artístico de la función. ¿Cuál es la función? Distintividad. ¿Sí? Ahí dijo, conceptualmente no lo puedo separar y por lo tanto dijo, la dirección estuvo bien en rechazar el registro de estas obras. Y además, le dice en la sentencia, le dice al demandante, es cierto que el artículo 2 dice que la protección comprende todas las creaciones, pero el artículo 2 no está solo. Usted tiene que también aplicar e interpretarlo junto con el artículo 6. Dice, y el artículo 6 me restringe específicamente cuando hablamos de obras de arte aplicado o me condiciona a la separabilidad para la protección. De alguna manera, el 2 es
amplio, es garantista, pero el 6 me restringe esa protección y yo tengo que interpretar las dos normas en conjunto, no puedo ir por separado. Entonces, de alguna manera, ese fue como el racionamiento que hizo el Consejo de Estado en ese momento. Pero repito, fíjese que eso fue hecho al amparo de la ley 23, no de la decisión andina 351 del 93. Yo me atrevería a pensar, una opinión muy personal, que si ese mismo caso hoy se diera, se volviera a dar, a configurar, difícilmente podría hablarse de que aquí no hay una obra de arte aplicado, es decir, hay un dibujo, lo estoy tapando, ¿sí? Una combinación, o sea, este dibujo de por sí ya es una obra y pues que vaya a ser o no utilizado para etiquetas de bebidas de cerveza o eventualmente como una marca, ya no tendría que aplicar esa separabilidad y entendería que yo consideraría que hoy la decisión de este caso sería muy diferente precisamente porque el régimen cambió, porque ya no se establece esa condición de la separabilidad. Unos años después se presenta otro caso también en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y es que una empresa solicita el registro como obra artística de las botellas de cerveza que constituyen, estos eran las obras que se pretendían registrar, perdón. La norma dice pues que tratándose de una obra artística, pues yo lo que pueda llegar es un registro fotográfico de la obra. Pues bien, este era el registro fotográfico de las 5 obras artísticas que se pretendía registrar, que eran estos modelos de cerveza, algunos con unas diferencias, unas más angostas, otras más gruesas, otra por ejemplo no tenía hombros, sino que es rectangular, y se solicitaba el registro de estas botellas como una obra artística. Básicamente, ¿cuál fue la consideración que hizo la Dirección Nacional de Derecho de Autor en su momento y que después la reiteró el Consejo de Estado? Dijo, mire, es que yo aquí no veo que haya obra. Aquí no se aplicó ni separabilidad, ni nada por el estilo, sino simplemente yo es que yo no veo dónde está la obra, que es como el primer requisito para que podamos hablar de una obra artística y más aún de una obra de arte aplicada. Bueno, un proceso, un caso administrativo que se dio en 2 instancias, unas prácticas de pruebas, otras se les negaron, ahí en la misma sentencia se explica cuáles pruebas son las que se negaron, y el caso se llevó ante la jurisdicción contencioso administrativo. Esto, si no estoy mal, el caso se dio más o menos en el 2005, y fíjese que vinimos a tener sentencia solamente hasta 2022. Esto como un comentario al margen, pues habla muy mal del Estado de Derecho que tengamos. Es un Estado donde un ciudadano tiene que esperar 15, casi 20 años para que se le resuelva un caso como estos. Pues es muy complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente tenemos un Estado de Derecho para estos casos? Hay una justicia muy lenta. Pero bueno, eso obedece a otros problemas, otras discusiones. Pero básicamente aquí, ¿cuál fue la resolución del caso en esta sentencia del 25 de agosto de 2022? Ahí extraigo simplemente lo que dice el Consejo de Estado, la tesis, que yo entiendo es como la ratio decidendi de esta sentencia. El Consejo de Estado dice, mire, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene razón en no haber registrado estas botellas, como quiera que no cumplió la primera condición, y es que sea considerada una obra, pues no tiene la condición de originalidad para ser protegida como obra de arte aplicada. ¿Cuáles son el racionamiento o cómo llega el Consejo de Estado a esta conclusión? Primero que todo, sigue un parámetro que estableció el Tribunal Andino de Justicia en esa interpretación prejudicial. El Consejo de Estado le pide interpretación prejudicial de las normas
comunitarias aplicables. Y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice, para que una obra de arte aplicado sea protegida, tiene que cumplir estas condiciones, y esa misma tesis pues la acoge el Consejo de Estado. Entonces dice, mire, si nosotros queremos, si nosotros vamos a hablar de obra de arte aplicado, hay que cumplir estos 4 condiciones. Uno, que sea una obra. Y si, para que hablemos de obra, tiene que ser original. Pero no basta con que sea una obra, sino que tiene que tener el carácter de obra artística, apelar al sentido estético de quien la contempla, sería la condición. Pero además, súmele a eso, esa creación artística debe tener una función, una utilidad o estar incorporado en un elemento útil. Y bueno, y esta que sería una última condición, esto puede ser que esa obra se produzca de manera artesanal o de manera industrial. ¿Sí? La forma de producción realmente que se produzca en masa o artesanalmente o a mano, pues al final es como una característica más que una condición, yo lo veo así. Pero habla así fundamentalmente de que tengamos obra, que sea artística y que tenga una funcionalidad para ser considerada obra de arte aplicada. El Consejo de Estado dice, mire, aquí yo veo que no se cumplió la primera condición. Ni siquiera entró a mirar los otros, que dijo, no, observando que no hay obra, creación intelectual original, pues no me voy a poner a mirar si es artística o cosas por el estilo, un racionamiento lógico que hace. ¿Y por qué dice el Consejo de Estado que estas botellas no son obras, no pueden ser consideradas, no cumplen con la primera condición? Dice, mire, aquí no vemos que se esté apelando al sentido estético de quien la contempla. Perdón, realmente su forma, que sea cilíndrica, que unas tengan unos hombros más gruesos que otras, el mismo color de las botellas, no obedece o la finalidad de esto no era crear esa sensación o ese impacto en el público o en el usuario, que es propio de las obras artísticas. La forma de estas botellas realmente obedecen o están en función exclusivamente de su funcionalidad, ¿sí? Entonces, desde el contorno, el cuello, el cuerpo, el volumen, la dimensión, los ángulos, el color ámbar que se utiliza para la protección de la cerveza, que se tuvieron en cuenta para el resultado final de las botellas, describen la apariencia externa o particular de las botellas, las formas como tal, así como las funciones que cumplen dichas características y sirven para caracterizar los productos que la autora, pero no describen características o cualidades estéticas. Y aquí simplemente un diagrama que se adjuntó a la contestación de la demanda en su momento. Y decía, mira, básicamente todas las cervezas tienen por lo menos esos mismos elementos, que hay algunas diferencias entre unas y otras, pero son elementos comunes de un producto que de allí no se podría alegar de alguna manera que eso es lo que le da la originalidad y el carácter artístico. El demandante en este caso allegó una serie de pruebas, llamó a los diseñadores de las cervezas, y pues digamos que en algunos de los testimonios se trataba de decir, mire, es que el color ámbar representa, no sé, el color tierra, la cercanía con la patria, la fortaleza de cada una. Entonces, si es cerveza X, tiene una característica, pero al final, digamos que estos testimonios, incluso un curador de arte, pero también en el mismo testimonio pareció como contradecirse. Al final el Consejo de Estado dice, mire, no me han logrado persuadir o convencer de que aquí pasamos ese umbral de lo artístico para poder decir que estamos ante una obra de arte aplicado. No logro traspasar lo que yo llamo ese umbral artístico para que es el que abre las puertas al final al derecho de autor. Hay una
había una discusión que se dio siempre en torno en el proceso administrativo, y es hasta qué punto la Oficina de Derecho de Autor puede hacer estos juicios de valor, ¿sí? Y termina la Oficina de Registro siendo casi que un censor del arte, diciendo qué es arte o qué no. Es una cosa primero imposible de hacer y evidentemente pues es muy riesgosa. Pero además se alegaba mucho también, en su momento se alegó mucho eh, si se estaba desconociendo la originalidad, y se decía a partir de unos artículos que también traía a Ricardo Antequera, que decía que la originalidad se presume. Pues bien, ¿qué respondió frente a estos argumentos el Consejo de Estado en este caso? Aquí, por favor, leámoslo. Este es el primer párrafo y este es el segundo, solo que cuando hice la diapositiva me las cambió. Pero aquí el Consejo de Estado reitera algo que ya había dicho en el caso Cola y Pola. Es decir, aquí sí hay como el caso Cola y Pola podría ser un referente, y es, dijo, las oficinas de derecho de autor deben, no es que puedan, aquí le está dando una obligación, verificar de manera exhaustiva el cumplimiento de los requisitos para considerar una creación como obra protegible por el derecho de autor, en el sentido de que deba tratarse de una creación intelectual original de naturaleza artística. ¿Qué le está diciendo? Usted, Oficina de Derecho de Autor, cuando van a registrar obras artísticas, por lo menos debe mirar que lo que estén registrando sea una obra artística, y con mayor razón si se trata de una obra de arte aplicada. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la razón que justifica ese deber de la Oficina de Derecho de Autor de hacer ese análisis? Dice, mire, y este es un argumento que apunta es como a las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaría si no se hace? Y es, usted debe evitar que el régimen del derecho de autor sea utilizado indebidamente con el objeto de extender el tiempo de protección de un diseño industrial o con el propósito, perdóneme, o con el propósito de generar una barrera de entrada o permanencia en el mercado que perjudique a los competidores actuales o potenciales, tal como lo precisó el Tribunal Andino de Justicia, está haciendo referencia en la interpretación prejudicial. Digamos que en el fondo, decir, en su momento la oficina de registro no negó el registro porque que tuviera alguna cosa contra la cerveza o contra la empresa que la produce, ni mucho menos, pero las discusiones que se dieron en su momento, que yo hacía parte en aquella época de la oficina de derecho de autor, era ¿qué pasa si se abre esa puerta? Y se ponían como escenarios. ¿Podría entonces el día de mañana esta empresa de cerveza, no sé, pedir vía medida cautelar que su competidor no distribuya productos que tengan una similitud con esa obra, alegando un derecho exclusivo en materia de derecho de autor? ¿Cómo se podría, digamos, eso terminar convirtiendo en una barrera de entrada en la protección? Y si realmente esa era la función del derecho de autor, es decir, hasta qué punto abrir ese espacio de alguna manera desnaturalizaría el para qué y el por qué del derecho de autor, que es proteger las obras, pero no servir como una especie de sistema residual de protección. Pronto voy a registrar una marca y me la niegan, entonces voy y miro a ver si la registro de derecho de autor y a partir de ahí intento ejercer unos derechos frente a esa obra, o el diseño industrial, el tiempo de protección se me terminó y entonces como ya no tengo esa protección por tiempo, pues lo que pretendo es de alguna manera buscarle un quiebre a la ley, y entonces me voy al derecho de autor y allá registro todo, y el derecho de autor se convertiría en una gran caneca, ¿no? Un gran repositorio donde va todo aquello que no pueda cumplir con los requisitos de la propiedad industrial particularmente para ser protegido. Creo que aquí el Consejo de Estado un poco reafirma eso. Esa es la razón de ser.
es muy discutible. Yo en eso soy muy consciente, pero simplemente digo, mire, eso fue los intríngulis en su momento y las discusiones que se dieron en la Oficina de Derecho de Autor eran más que todo por esto. ¿Cómo hacer para que esto no se, voy a utilizar una expresión, no se prostituya el derecho de autor y se convierta en ese basurero, pues, de la propiedad industrial? La sentencia del Consejo de Estado también después hace unas consideraciones que me parece que se enredan un poco, y era con este tema de la presunción de originalidad. La sentencia dice, mire, la originalidad es un asunto de hecho que habría que probarlo, eso es una cosa muy fuerte, pero para llegar a esa conclusión me parece que terminaron confundiendo presunción de autoría y presunción de originalidad, porque lo que dice, tomaron como base este artículo de la decisión andina que dice que se presumirá autor a la persona cuyo nombre aparezca relacionado en los ejemplares de la obra conforme a la forma común en que esas obras se distribuyen. Estoy, digamos, recordando apenas de memoria, no textualmente lo que dice la norma, que es una presunción que está tanto en la decisión andina, que viene del convenio de Berna y que también está en la ley 23. Pero esa presunción habla es de presunción de autoría, no presunción de originalidad. Entonces, a mí me parece que ahí hubo una confusión de conceptos, porque ese, digamos, no era el punto de partida, era cosa diferente. Perdón, porque además el Consejo de Estado, siguiendo lo que le dijo el Tribunal Andino de Justicia, dijo, mire, esa presunción de autoría se presume precisamente para el autor, la persona natural que creó la obra, pero no para las personas jurídicas o los titulares del derecho. Eso es cierto desde el punto de vista estricto del derecho comunitario, pero nuestra legislación en la ley 1915 incorporó recientemente una presunción de titularidad. O sea, hoy tenemos presunción de autoría en las normas de la Comunidad Andina, pero también tenemos una presunción de titularidad en la norma interna. Habría la pena discutir si eso estaría o no contrariando la decisión andina o si hace parte del complemento indispensable, pero por lo menos en nuestro ordenamiento está ahí. Pero creo que la forma o los razonamientos a los que llegó a esta conclusión pues no era lo adecuado, porque no podíamos confundir una presunción de autoría con una presunción de que algo es obra o de que algo es original. Me parece que ahí no había como una congruencia entre las razones y la decisión final. Yo creo que ya para terminar, estos dos casos nos llevan a algunas reflexiones muy generales que podríamos ser objeto de discusión. Creo que, reitero, nos pone de presente la ontología y la teleología del derecho de autor. ¿Hasta qué punto restringir, como en este caso lo hizo el Consejo de Estado, pero también pudo haber dado una sentencia en la que hubiera dicho, no, mire, usted lo que está haciendo es un análisis de qué es arte y eso no le corresponde, hubiera abierto esa puerta? Pues evidentemente nos lleva a la pregunta si el derecho de autor, esa es su función, o cuál es el real alcance que le queremos dar al derecho de autor y cuáles serían las consecuencias de abrir esa puerta. Creo que también plantea muchas preguntas a futuro, sobre todo para el registrador de derecho de autor, para la gente de la oficina de registro, es hasta dónde ir, ¿no? Hasta dónde llegar, que no termine convirtiéndose en un sensor del arte. Más aún, pues cuando tenemos un sistema pues que no es constitutivo de derechos, el registro, que realmente la forma como funciona el registro de derecho de autor es muy diferente, o sea, no estamos ante un registro de diseño industrial. Incluso yo cuando estaba en una oficina
tenía muchas discusiones en esa época mi jefe, porque él decía, no, es que esto deberíamos automatizarlo totalmente, casi que no debería haber participación humana en el registro. Pero hasta qué punto eso realmente se puede llevar a la práctica, teniendo claro que, claro, un registro le genera una presunción de autenticidad a los hechos y datos que se reportan en el registro. Pero si yo el día de mañana llego, no sé, con una hoja en blanco, cualquier cosa que considere un pocillo, no sé, un esfero, y quiero pretender registrar lo que esa es una obra, hasta qué punto realmente tiene esa facultad o no la oficina de registro. Yo creo que ahí se plantean muchas preguntas sobre esa facultad, sobre la naturaleza del registro. Yo creo que deberíamos más bien nosotros hablar de que tenemos un depósito más que un registro propiamente dicho, pero bueno, eso simplemente son consideraciones que planteo para la discusión. Y bueno, valdría la pena mirar si a futuro llegan otros casos, ¿no? ¿Cuáles serían las consideraciones que se tengan al día de hoy? Pues nada, eso era lo que les quería compartir en relación con este caso de las obras de arte aplicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. Muy clara la exposición y pues muy de acuerdo también con esa conclusión final de hasta dónde en realidad debería pues, llegar la Dirección de Derecho de Autor y qué. ¿Aló? ¿Hola? Parece que le cayó el internet a Julián. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, objeciones, No tenemos quien nos dé la contraargumentos. palabra. No sé si puedo aprovechar yo para hacer un Que comentario. claro, mientras llega Julián, yo actúo como moderador. Ok. Dale, Pues en Gloria. primer lugar, felicitarte por una exposición brillante, muy juiciosa y que nos pone completamente en contexto bajo criterios muy juiciosos. Enseguida hacer un par de comentarios. Primero me viene a la memoria la intención de tiempo atrás de la compañía Lego, que ha querido hacer precisamente lo que tú comentabas, maximizar o instrumentalizar de forma tal el derecho de autor, extendiendo la vigencia de la protección sobre las fichas de Lego después de vencida su patente sobre tales fichas. Pero aparte de eso, considero que es muy difícil y muy arriesgado que el Consejo de Estado ponga esa responsabilidad en cabeza de la Dirección de Derechos de Autor o de cualquier oficina registral, sea la colombiana o sea cual fuera, que se le pusiera, ya sea por el Consejo de Estado o por otra autoridad, esa responsabilidad. De hecho, como una estrategia de abogados, yo no iría en un tema controvertido como este a que me midieran y a buscar el fallo adverso o el pronunciamiento adverso de la oficina de registro, y difícilmente o de una manera muy interesante podría darse la discusión en los estrados judiciales, qué es obra, pero además la dificultad de cuándo es original una creación para que pueda ser considerada una obra protegida por el derecho de autor. Y para el ejemplo, para la muestra, tenemos el botón del fallo Infopac que termina diciendo 11 palabras. En el caso del Tribunal de Justicia Europeo, 11 palabras pueden ser una obra protegida por el derecho de autor. ¿Qué pueden decir 11 palabras? Pues lo que puede decir un tweet. Es la dificultad eterna del derecho de autor establecer cuándo hay originalidad, cuándo hay una creación protegida, pero no se le puede entregar esta responsabilidad a una oficina registral como la colombiana o cualquier oficina partiendo de la base de la consideración de criterio de no constitución del derecho por cualquier registro.
Gracias, Sí, Yesir. además un comentario, yo no sé cuánto estarán las cifras hoy de registro, pero me imagino que deben de estar más o menos alrededor de los 11.000 registros anuales, perdón, 100.000 registros anuales. Eh, no habría oficina en el mundo que tuviera la capacidad para, porque esto no solamente habría que aplicar a las obras de arte, a cualquier otro tipo de obras para verificar si hay obras, si hay originalidad, si la oficina estaría en capacidad de hacer ese análisis obra por obra, ¿no? Es como una dificultad práctica que tiene la oficina de registro. Luis Santander, que levantó la mano. Luis, lo escuchamos. Me parece que se fue. No sé, ¿algún otro comentario? Yesid, Bueno, él hace una pregunta en el chat. El hecho de otorgar la protección a las botellas no estaría monopolizando el uso de las mismas, es decir, otras marcas de cerveza no podrían usar esas que son muy comunes o realmente sin nada que diferencie de las otras. Sí, creo que ese fue eh, como el razonamiento consecuencial, ¿no? El argumento de qué pasa si abrimos esta puerta. Se mira, mire, esto puede traer algunos efectos no deseados para el sistema mismo, para el mercado. En el fondo esa era como la preocupación que había y que creo que el Consejo de Estado como que también lo retomó, ¿no? Lo reitera. No sé, ¿alguien iba a hablar? Creo que era el doctor Yesid, Ricardo. sí, pues en primer lugar felicitarlo por esa excelente presentación en un tema tan supremamente complejo. Me parece que fue una excelente presentación, que comprendió todos los temas álgidos de la materia, que son muchísimos. Me parece que un punto esencial que toca el Consejo de Estado, y me parece que en eso tiene mucha razón, y es que el derecho de autor no puede convertirse en una barrera para la competencia, que tiene el peligro de hacerlo cuando se le da una difusión distinta a la que tiene. Porque el derecho de autor está básicamente interesado a proteger una obra única. Cuando se convierte en una obra, en una producción industrial, una producción en masa, ya el problema es muy complejo. Pero yo creo que hemos avanzado muchísimo con esa interpretación. Muchísimas gracias, Yesid. Muchas gracias, doctor Ricardo. Julián, abusé ahí, me tomé el papel de moderador mientras Muchas volvías a gracias. conectarte. Muchas gracias. Si hay algo más contundente que el Consejo de Estado de la Ley de Murphy, y preciso se cayó cuando estaba hablando, pero no, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias. Igual, pues seguimos recibiendo más preguntas y antes de que tengamos más preguntas, aprovecho también para contarles a todos los socios que tenemos ya programada la siguiente sesión, que va a ser nuestra última sesión del año y nuestro cóctel tradicional de socios va a ser el jueves 15 de diciembre. En esta vamos a tener primero una sesión con el doctor Carlos Corredor para analizar las sentencias más relevantes en derecho de autor desde el año 2000 hasta la actualidad. Va a ser presencial, vamos a tener una presentación también virtual para no socios. Para socios va a ser presencial y luego de esta charla pues tendremos un cóctel de despedida de fin de año. Entonces, dicho esto, estoy viendo que Fernando Zapata tiene la mano levantada, entonces si quieres, por favor, Fernando, hacer tu pregunta. Gracias, gracias, Julián David. No, yo quería saludar a Jessy porque Jessy ha hecho una muy buena presentación, muy precisa, muy leal con el tiempo y me parece que eso es de resaltar. Hay que señalar que él fue un protagonista de una de las últimas dos, de la segunda situación, ya al final, ¿sí? Parece muy bien. Y me parece muy válida la crítica al Consejo de Estado, porque justicia retardada es justicia negada, eso sí, no hay duda ninguna, ¿sí? Me parece que eso vale la pena decir. Y quería hacer un solo comentario referido a lo que él dijo, porque él dijo por allá de soslayo, yo en algún momento con mi jefe tenía problemas porque decía esto hay que automatizarlo y registrarlo todo. Pues bueno, ese jefe era yo.
yo pensaba que evidentemente un registro automatizado debía atender a esto, porque voy a hacer dos apreciaciones, no en esto, sino en relación con el tema de los registros o no. Es que recuerden ustedes que para los años 70, la gran discusión era si mantener el registro o no, ¿sí? Porque era un registro que generaba muchas dificultades. Y en la OMPI ciertamente había la discusión que hoy no la hay de si apoyar o no a estas oficinas de registro que básicamente estaban asentadas en América Latina, España y Estados Unidos. Pero había que establecer una diferencia con el sistema de registro de la USPTO, no, de la Copyright Office. En el Copyright Office se registraba absolutamente todo. No sé ahora, porque he tomado por obvias razones distancia de esa situación, pero cuando en aquella época uno seguía de cerca los registros que hacía la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, allá iba todo, ¿sí? Y si ustedes ven, esto tiene su origen mire, en el artículo 2 del Convenio de Berna. Mire que el artículo del Convenio de Berna, cuando habla del objeto de protección, que son las obras, solamente lo sujeta a dos criterios, ¿sí? Que son la obra literaria, que la expresión sea literaria y artística, y que sea, la otra es de cualquier forma o expresión. Si ustedes van al artículo de la ley americana, que es el 106, no hay límite ninguno, salvo aquel que genera tanta dificultad y que ellos lo soslayan, que es la exigencia de un soporte material para la protección. El artículo 2 de la ley 86 del 46, si ustedes lo recordarán, creo que ya nadie, sometía a dos criterios: al tema que se tratara y al número de páginas. Mientras que la gran introducción de la ley 23 del 82 fue el mérito y la destinación de la obra, lo cual se mantuvo en el artículo 4, que creo que es el de la decisión 351, que habla de mérito y destino. Y así se preguntaba, ¿pero por qué mantuvimos? No, se mantuvo en la ley 23 la teoría italiana, mientras que en la 351 nos fuimos, o se fue a la acumulación total, ¿sí? Entonces, yo creo que esa era la razón por la cual, porque la gran preocupación en el espectro del derecho de autor era si la Oficina de Derechos de Autor debería ser el recipiendario de todo. Y yo lo único que los invito es que miren los registros de los años 50 y de los años 70. Están registradas todas las formas de legis, los cheques, las letras, todos los títulos valores. Y eso, con el pasar de los años, se fue restringiendo. Hoy la oficina se ha restringido más, y por eso de las dos cosas a resaltar fueron en la sentencia de Cola y Pola y luego en las de las botellas, ese apoyo del Consejo de Estado a la posibilidad de que la oficina restringiera. Ricardo, si yo menciono algunos nombres, Ricardo, seguro que Ricardo Medque se acordará, pero dentro de aquella corriente estaba el doctor Arcadio Plazas, que sostenía que al registro debería llevarse todo y todo debería registrarse. Por eso ese apoyo final del Consejo de Estado a la oficina fue recibido con enorme beneplácito, en el cual desde luego, por supuesto, se hacía también ese análisis que se hace con mucha propiedad, citando igualmente al Tribunal Andino, de si la Oficina de Derecho de Autor debería o estaría contribuyendo a la disipación de las fronteras entre los diferentes objetos de protección. Porque para la fecha de que se hizo esos fallos, recordamos el gran pleito en México entre la platería Tane y una platería que se había establecido para hacer también reproducción de objetos precolombinos. Y Tane, con un registro de derecho de autor, sacó de la competencia a los otros. Era muy bueno. Esto que ayer mencionado, sí, claro, lamentablemente el tiempo no da para mucha reflexión, pero sin duda es objeto, Julián David, de conversaciones posteriores, porque luego vino
ustedes recordarán, Ricardo seguramente también, toda la gran pelea legal en el continente de la General Motors contra las empresas coreanas y chinas que estaban entrando acá, estos carros pequeños, ¿se acuerdan? Los taxis, los famosos zapaticos, entraron al país previo a esto. Y eso pasó también por la Oficina de Derecho de Autor, solo que eso no se fue al Consejo de Estado, pero Yesir recordará también que la Oficina de Derechos de Autor negó esa solicitud de registros de estas empresas americanas con abogados de la región. Gracias, Julián, y felicidades, Yesir, de verdad. Muchas gracias, Fernando. ¿Tendremos alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, Hay aquí una pregunta en el el chat, chat. no sé si solamente me la hizo a mí. Le dice, ¿la presunción de autoría y presunción de originalidad pueden ser excluyentes? Yo no creo que es que sean o no excluyentes, que son cosas diferentes. La originalidad, es que la originalidad de por sí es un concepto bien complejo, ¿no? Esa marca personal o que la obra no sea una reproducción de otra. Lo que se plantea es si eso se debería o no presumir. Eh, yo lo que creo es que sería una carga muy complicada. Por ejemplo, en cada proceso judicial yo tengo que entrar demostrando que es original. Creo que la originalidad a veces es casi que un hecho notorio, pero también habrán ciertas circunstancias en las cuales esa originalidad es claramente o falta o no está existente. En el caso de las botellas, o no sé, si yo el día de mañana voy a registrar ante la Oficina de Derecho de Autor el Quijote de la Mancha, pues son casos donde evidentemente salta de bulto la falta de originalidad. Yo creo que ahí sí la oficina podría tener una competencia, pero en esos casos donde sea evidente, exigirme ya como autor o como parte, si estoy en un proceso judicial, probar esa originalidad me parece que ya es un poco exagerado. Y es diferente a la presunción de autoría, porque lo que apunta a la presunción de autoría es que usted logre probar que es el creador de la obra. Y esa presunción está en el artículo 8 de la decisión andina. Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique aparezca indicado en la obra. Esta es una presunción, es muy útil. Mire, que yo no necesito llevar un registro, un ejemplar de la obra donde aparezca mi nombre. Y ahí ya tengo una presunción que es la contraparte la que tiene la carga de la prueba para desvirtuarlo.